Hola, hola a todos, bienvenidos al Club del Tenis. Se termina la Olimpiada, comienzan los Juegos Olímpicos de París 2024. Eso nos pone muy contentos y por ese motivo preparamos un envío especial que va a contar de dos etapas. Esta, la primera en la cual vamos a repasar la historia de los Juegos Olímpicos y su lazo con el tenis, que es el deporte que a nosotros nos apasiona y nos convoca. En la segunda nos vamos a meter de lleno con una guía para París 2024, por supuesto vinculado al deporte blanco y todo lo que tenés que saber respecto a esta edición de los Juegos Olímpicos. Pero primero vamos a hacer un recorrido histórico acerca de los Juegos Olímpicos, el máximo evento deportivo a nivel mundial y su relación con el tenis, que es lo que vamos a tratar en esta primera etapa. Así que antes de mandarnos de lleno con nuestro repaso histórico, les quiero pedir que se suscriban y que le den like al canal a medida y a este video a medida de que les vaya gustando, si es que así se da, este envío especial que preparamos aquí en el club del tenis. Bien, vamos entonces a repasar lo que se nos viene de aquí en adelante. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 se realizará el 26 de julio y va a ser la primera en la historia que no se festejará en un estadio. ¿Por qué? Justamente porque va a incluir un desfile con las delegaciones en barcos a través del río Sena, pasando por los lugares más emblemáticos de París hasta concluir en la Plaza del Trocadero. No obstante, y esto es importante, la acción olímpica comenzará mañana, miércoles 24, con partidos de fútbol y rugby, entre ellos el equipo argentino sub-23 de Javier Mascherano, que jugará ante Marruecos. Y respecto al tenis, la actividad iniciará el 27 de julio, el jueves, estamos próximos, y terminará el 4 de agosto. Bien, vamos a meternos ahora de lleno con la historia de los Juegos Olímpicos, que se divide en dos partes: los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y los modernos. Para entender los modernos, por supuesto, tenemos que meternos de lleno en los Juegos de la Antigüedad. Esta imagen que estamos viendo es el discóbolo, una copia de Mirón que representa el lanzamiento de disco de aquellos Juegos Olímpicos que surgieron en las antiguas ciudades-estados griegas a partir del 776 a.C., incluso antes de la fundación de Roma y la historia de Rómulo y Remo. Se disputaban cada 4 años, similar a los actuales, y el tiempo entre cada edición se llamaba Olimpiada, igual que ahora. Solo podían competir los hombres que hablaban en griego y se celebraban en la ciudad de Olimpia, y ahí el nombre. Estos juegos se celebraron hasta el 393 después de Cristo, esto es más o menos casi 12 siglos después de su comienzo, y se terminaron porque tras la adopción del cristianismo, que era la religión que oficializó el Imperio Romano, el emperador Teodosio prohibió esta celebración por considerarla pagana, y así se terminaron los Juegos Olímpicos. Uno de los aspectos más destacados que tenían estos eventos deportivos era la tregua sagrada. ¿Qué significa la tregua sagrada y por qué su importancia? Porque suponía la prohibición de toda actividad bélica durante un periodo anterior y posterior al desarrollo de los Juegos, que sinceramente no pude constatar cuánto tiempo de antelación iniciaba la tregua y con cuánta posteridad al fin de los Juegos se terminaba. Pero bueno, sí es cierto que esta tregua existió, y si una ciudad no aceptaba someterse a esta norma, quedaba excluida de la participación de los Juegos Olímpicos, y en caso de violarla recibía sanciones de todo tipo. Bien, de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad pasamos a los Juegos Olímpicos modernos, y esto tiene un nombre, este paso, esta transformación, un nombre identitario que le da origen a los Juegos Olímpicos modernos y que sin él probablemente o hubieran tardado más tiempo o no existirían, y es Pierre de Coubertin, el hombre que vemos en pantalla. Los Juegos Olímpicos modernos básicamente fueron su obra y creación indiscutida. Coubertin fue un pedagogo e historiador, miembro de la aristocracia de su país, que en ese momento comenzaba, y a través de su obra, a darle importancia a la vinculación del ejercicio físico con el ser humano. Con pasión y estudios por la educación física comenzó a divulgar sus métodos por Francia y, entre otras actividades, fundó la primera revista dedicada al deporte, la Revue Athlétique. Su sueño
que con mucho esfuerzo cumplió, y es por eso que estamos haciendo este video, fue unir en una extraordinaria competición a los deportistas de todo el mundo bajo los ideales de la unión y la hermandad, sin ánimo de lucro y solo por el deseo de conseguir la gloria y competir por competir. Es decir, por su voluntad se creó el Comité Olímpico Internacional el 23 de junio de 1894 con 13 miembros fundadores que hoy son 102. Y aquí es importante recalcar la creación del COI para la posteridad de los Juegos Olímpicos porque dentro de esos miembros fundadores, que fueron 13 y hoy ya tiene más de 102 países, se encuentra José Benjamín Subiaur. José Benjamín Subiaur fue un educador argentino, entrerriano, nacido en Paraná, quien fue enviado por el presidente Miguel Juárez Celman a la Exposición Universal de París en 1889. Allí conoció a Coubertin, que estaba a cargo del Congreso Internacional para la propagación de ejercicio físico. Como dijimos, estaba muy abocado a expandir la importancia de los ejercicios físicos alrededor del mundo. Y años más tarde, luego de ese encuentro en el cual Subiaur se interesó mucho, Coubertin lo designó como miembro fundador, sin siquiera él estar en la reunión, en el Congreso de Educación Física que se desarrolló en Inglaterra, y fue el único iberoamericano en participar y ser designado como miembro fundador. Desempeñó el cargo durante 13 años y en 1907, es decir, renunció a su cargo debido a que no podía costear sus viajes a las diferentes reuniones que tenía el Comité Olímpico, integrado por todos miembros de la aristocracia, que eran quienes manejaban el deporte en la época. Él no formaba parte de ese grupo social, por eso luego de 13 años y varias inasistencias a sus reuniones, decidió dar un paso al costado. Y ahora sí, nos vamos a meter de lleno con el tenis, porque el tenis fue ni más ni menos que un deporte fundacional de los Juegos Olímpicos modernos. No formó parte de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad porque no se había inventado, no lo conocían los griegos y tampoco los romanos cuando tomaron Grecia, pero sí lo conocía Pierre de Coubertin porque era un deporte que se practicaba en Francia. Entonces el primer Juego Olímpico se celebró en la ciudad de Atenas, donde se construyó, lo logró Pierre de Coubertin, un estadio especial para disputar estos juegos, para celebrar la fiesta que aún continúa con vida, y compitieron más de 200 deportistas en 9 pruebas y una de ellas fue el tenis, solo en su versión masculina. John Boland, que no es quien vemos en pantalla, ya se los voy a explicar, fue el primer campeón olímpico. Era un político irlandés quien representó al Reino Unido y por supuesto era amateur, era un tenista amateur. En ese momento los Juegos Olímpicos defendían, bajo los valores de Coubertin, la práctica deportiva sin intenciones de obtener recompensas económicas y en busca de la gloria. En la imagen a quien vemos es a Lawrence Doherty, que es el que está ubicado a la derecha. Nació, y atención a esto, en Wimbledon, torneo que ganó 5 veces en singles y 8 en dobles. Se llevó la medalla de oro en los Juegos de París, 1900 en singles, y en pareja junto a su hermano Reginald, quien a su vez fue 4 veces ganador del Abierto de Londres. Esa fue la primera y la segunda participación del tenis en los Juegos Olímpicos, y en esta segunda participación del deporte blanco, como lo vemos en el máximo evento deportivo también ya en esa época, fue la aparición del tenis femenino. En la imagen vemos a Charlotte Cooper, que fue la primera medallista de oro del tenis olímpico femenino y además 5 veces ganadora de Wimbledon, la última vez con 37 años, así que a partir de la segunda edición olímpica se empezó a escribir la historia del tenis femenino en este evento deportivo. Y si hablamos de tenis femenino no podemos no mencionar a ella. En pantalla, y me tendría que poner de pie, Suzanne Lenglen, oro en Amberes 1920, pero esto es muy poco para definir a esta tenista que obtuvo 31 títulos de Grand Slam, 12 de ellos en individuales, 6 en Wimbledon y 6 en Roland Garros, los únicos 2 Grand Slams que jugaba con asiduidad. Viajó una vez a Nueva York y no tuvo un gran resultado, pero su figura excede al tenis porque rompió barreras. Fue la primera mujer en convertirse en tenista profesional en 1926 y fue apodada la Divina,
Además, revolucionó el vestuario del tenis femenino, jugando con los brazos descubiertos y las faldas levemente por debajo de la rodilla. En su participación en Amberes, que la vamos a detallar, en Bélgica se llevó 2 medallas de oro en singles y en doble mixto y el bronce en doble femenino. Lamentablemente falleció en 1938 a causa de una anemia con 39 años. Y de Amberes pasamos a uno de los Juegos Olímpicos más importantes de la historia, que es París 1924, justo 100 años detrás. A 100 años entonces de aquella edición de París, ahora en 2024 recaen en la ciudad de la Torre Eiffel, fueron los últimos dirigidos por el barón Pierre de Coubertin y significaron el auge del olimpismo. ¿Por qué? Porque participaron 44 países, 15 más que en Bélgica, un gran salto, y además uno de esos países fue Argentina, que envió su primera delegación oficial. Si bien el olimpismo argentino había tenido participaciones aisladas, como la del esgrimista marplatense Francisco Camet, quien vivía en Francia y fue quinto, por eso participó en París 1900, ciudad que tiene 3 Juegos Olímpicos en su haber, el debut de una delegación argentina fue justamente en esta 7ª edición olímpica. Viajaron 93 hombres y cosecharon 6 medallas, una de oro, 3 de plata y 2 de bronce. La del oro la ganó el equipo de polo. Y en la imagen que vamos a ver ahora, vamos a ver a los 4 mosqueteros del tenis francés. Esta edición de París 1924 fue su edición. La de René Lacoste, Henri Cochet, Jean Borotra y Jacques Brugnon, quienes ganaron 6 Copa Davis consecutivas para su país, es decir, Francia, y cortaron una hegemonía de 7 triunfos consecutivos de Estados Unidos. Por ellos, y esto no deja de ser importante, Roland Garros, que era un torneo que desde 1891 solo podían disputar los tenistas franceses, abrió sus puertas a jugadores internacionales en 1925, y hoy estos 4 hombres son el nombre de las 4 tribunas de la cancha Cours Philippe Chatrier, la central de Roland Garros. Lacoste, además, en su figura crece la marca del cocodrilo, como era apodado, que hoy conocemos todos. Sin embargo, París para estos 4 hombres llegó de forma prematura. Ninguno ganó una medalla de oro. Cochet fue plata en singles y en dobles junto a Brugnon, y Borotra y Lacoste fueron bronce también en el torneo por parejas. Y aquí llega un momento importante en la relación entre el olimpismo y el tenis, porque lastimosamente esa fue la última participación del deporte blanco en el programa olímpico hasta 1988. El COI y la Federación Internacional de Tenis se separaron por desacuerdos entre ambas instituciones en torno al profesionalismo, y eso derivó en 64 años de ausencia del tenis en la máxima cita del deporte, un lugar del que nunca se debería haber ido. Sin embargo, luego de este error histórico garrafal, el tenis regresó, como dije, luego de 64 años de espera, en Seúl de 1988, Corea del Sur, de manera oficial. El tenis y los Juegos Olímpicos unieron sus caminos. La primera medalla de oro masculina de la nueva era fue para el checo Miroslav Mexir, que en ese momento era 12 del ATP y eliminó al campeón de Wimbledon, el sueco Stefan Edberg, en semifinales. Edberg terminaría quedándose con el bronce. Además, en esa edición, Steffi Graf, la alemana, completó el Gran Slam dorado y es la única en obtener este registro histórico, récord para la alemana Steffi Graf. Y ahora, si les parece, vamos a repasar los campeones desde que el tenis volvió al cronograma olímpico, y vamos a detenernos luego en las medallas argentinas y explicar el camino que tuvo que enfrentar cada deportista hacia la gloria y el podio olímpico. Vamos con los campeones masculinos. Lo dicho, en 1988 y en Barcelona 1992. En estas 2 ediciones lo que hay que destacar es que los partidos por el tercer y cuarto puesto, es decir, por la medalla de bronce, no se disputaban, y ambos, es decir, los 4 que llegaban a semifinales, obtenían medalla. Los que disputaban la final, el ganador la de oro, el perdedor la de bronce, y los perdedores de las semifinales, ambos obtenían la presea de bronce. En Atlanta 1996,
el oro para Gassi, destaca Sergi Bruguera con la plata. Atención, nos vamos a Atenas 2004 porque el chileno Nicolás Massú derrotó a Mardy Fish en las semifinales y se llevó con el oro. Y Fernando González, también chileno, participación estelar del tenis sudamericano y sobre todo trasandino en los Juegos Olímpicos, se quedó con la medalla de oro. Vamos a hablar también de qué pasó en épocas de la Legión Argentina en Atenas 2004. Luego, Pekín 2008, Rafa Nadal le ganó a Fernando González, nuevamente un chileno representando, y Novak Djokovic se quedó con el último escalón del podio. En Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 ya aparece la figura de Juan Martín del Potro. Vamos a analizar después, por supuesto, sus participaciones con detenimiento. Las medallas de oro en ambas oportunidades se la quedó Andy Murray. Federer en 2012 obtuvo la de plata, en 2016 Juan Martín, y Kei Nishikori completó el podio en Brasil. Y en Tokio, la última edición que tuvimos, que dice 2020, pero se celebró en 2021 por la pandemia del coronavirus. Alexander Zverev se quedó con el oro. Karen Khachanov, el ruso, que acá no representa su bandera por lo que fue la guerra con Ucrania actualmente, y en ese momento por un doping masivo que saltó en Río de Janeiro 2016, que involucró a la Federación Rusa, no pudo representar a su bandera. Y Pablo Carreño Busta le ganó a Novak Djokovic en la disputa por la medalla de bronce. Vamos a el dobles. Lo mismo, y lo dicho, ya en Seúl y Barcelona no había definición por el podio. Javier Frana y Cristian Menuzzi de Argentina destacan allí. Y nuevamente, Atenas 2004, la edición donde vivió un idilio el tenis chileno. Fernando González y Nicolás Massú se llevaron el oro. En Río de Janeiro 2016, dupla hispana-española, Marc López y Rafael Nadal. En Tokio 2020, la última edición, los campeones y subcampeones fueron duplas de Croacia. Atención con eso, Nikola Mektic y Matt Pavic y Silic y Dogic quedaron en segundo lugar. Vamos a pisar un poquito el acelerador con el cuadro femenino. Dijimos Steffi Graf campeona en 1988, pero atención porque Gabriela Sabatini, de apenas 18 años, fue la subcampeona de aquella edición. Luego tenemos aquí a, por supuesto, las hermanas Williams. En Sydney 2000, Venus Williams, y en Londres 2012, Serena Williams. La última ganadora fue Belinda Bencic, Marketa Vondrousova y Elina Svitolina completaron el podio. Aquí, en caso de que quieran repasarlo con más detenimiento, también está María Sharapova, la española Arantxa Sánchez Vicario, Steffi Graf con un segundo puesto. Pueden pausar el video, mirarlo con detenimiento y luego continuamos. Y en el dobles femenino tenemos aquí sí con mayor relevancia a las hermanas Williams. En Sydney, Venus y Serena ganaron el oro. También lo hicieron en Pekín y en Londres 2012. Las últimas ganadoras, Bárbara Krejcikova y Katerina Siniakova. Belinda Bencic, que ganó el oro, aquí fue plata. Y atención a la dupla brasileña de Laura Pigossi y Stefani. Aquí también destacan las argentinas Paola Suárez y Patricia Tarabini en Atenas 2004. Bien, entonces ahora en estas medallas argentinas, en cada una de las 5, nos vamos a parar y vamos a revisar el camino a la gloria de nuestros deportistas. Vamos a ir en orden cronológico. Primero con Gabriela Sabatini. Para 1988, el concepto de amateurismo en el que hoy empezaba a flaquear, a perderse, a dar paso al profesionalismo, y entonces regresó oficialmente el tenis luego de algunas exhibiciones. Con apenas 18 años, importante recalcar y remarcar esto, por eso lo repito, Gabriela Sabatini fue elegida abanderada de la delegación argentina y llegó a la capital surcoreana con 4 títulos en su temporada. Para acceder a la final olímpica, Sabatini derrotó sucesivamente a Sabrina Golds de Yugoslavia, a Slivia Hanica de Alemania, pido perdón por las pronunciaciones que son terribles, y a Natalia Zvereva de la Unión Soviética, y habrá hecho su pase a la definición con un contundente 6-1
y 6-1, doble score igualado, ante la búlgara Manuela Maleva. En el partido por la medalla dorada la esperaba nada menos que Steffi Graf, que fue la ganadora, era el número 1 del mundo y había conseguido los últimos 4 Grand Slam. Sin embargo, cayó la Argentina por 6-3 y 6-4 en un match que fue bastante parejo. No obstante, y pese a la derrota, de esa manera consiguió Gaby Sabatini la medalla plateada, la primera del país después de 16 años y también la primogénita de una mujer argentina luego de 40 años sin obtener medallas de plata para una deportista argentina. Cambiamos de edición y a la edición siguiente nos encontramos con esta dupla conformada por Javier Frana y Cristian Menuzzi, los ganadores de la única medalla de Argentina en Barcelona 1992. Los doblistas argentinos de 25 años ganaron el bronce en tenis masculinos en dobles después de caer en semifinales con la pareja alemana formada por Boris Becker y Michael Stich, que a la postre resultaron ganadores, campeones. Frana y Menuzzi habían sorprendido eliminando a las parejas favoritas, a los franceses Forget y Leconte y a los suizos Hasleck y Rosset. En ambos encuentros habían comenzado en desventaja y dieron vuelta la adversidad en sets para llegar a las semifinales donde perdieron. Como era Barcelona 1992, no tuvieron que jugar un partido por la medalla de bronce, por definir el tercer puesto, y se llevaron la presea luego de caer en semifinales. Bien, pasamos ahora a otra medalla femenina y estamos hablando de la que consiguieron Paola Suárez y Patricia Tarabini. El 21 de agosto de 2004 en Atenas, Paola Suárez, de 28 años, Patricia Tarabini, de 36, obtuvieron la medalla de bronce en tenis. Y esto es importante, porque primero no está tan narrado y aquí sí lo vamos a hacer con detenimiento. Suárez era una especialista en dobles, se hallaba entonces en su mejor momento deportivo. Número 1 en doble femenino y 9 en la clasificación individual, top 10 en ambas categorías, mientras que Patricia Tarabini ya estaba retirado del circuito profesional, su mejor ranking había sido el 29. Tuvieron un camino duro ambas para llegar a su medalla. En la primera ronda enfrentaron a Arantxa Sánchez Vicario, que había sido número 1 del mundo, y a su compañera Anabel Medina de España, y les ganaron con amplitud por 6-2 en el tercero. La segunda ronda enfrentaron a las japonesas Obata y Morigami y se impusieron por 6-4 y 6-2 con relativa comodidad, y ya en esa instancia, al pasar a los cuartos de final, se habían consolidado como las argentinas de mayor éxito en esa edición olímpica, en plenas épocas de la Legión Sí y con los tenistas chilenos funcionando, como ya vimos, más pero que muy bien. ¿Qué pasó con los hombres? Bueno, los dos favoritos que habían disputado la definición en Roland Garros 2004, hablamos de Guillermo Coria y de Gastón Gaudios, quedaron marginados por lesión. Coria con un problema en el hombro derecho, Gaudio tenía el gato un problema en el talón derecho, y sus reemplazantes fueron Mariano Zabaleta y Agustín Caleri, que no lograron avanzar a los cuartos de final, donde las chicas argentinas derrotaron a las francesas Testud y Delich, luego de quedar 2-4 en el tercero con break en contra. En la segunda semifinal, la dupla argentina debió enfrentar a las favoritas Ting Li y Sun Tintan, quienes a la postre ganaron la medalla de oro. Y en ese partido se lo llevaron por 9-7 en el tiebreak, más pero que más ajustado. El 21 de agosto, finalmente, Suárez y Tarabini jugaron ante la pareja japonesa de Sujigama y de Asagou y le vencieron por 6-3 y 6-3 en un partido que demostraron bastante apatía las niponas. Parecía que el bronce no les era suficiente y las chicas aprovecharon y con comodidad se subieron al tercer escalón del podio. Ahora sí, 8 años más tarde, ya mucho más reciente, nos encontramos ni más ni menos que con Juan Martín del Potro, que obtuvo la primera de las 4 medallas argentinas de esa edición en Gran Bretaña. Su camino a Iván Dogic en primera y Andrea Seppi de Italia en segunda, en sets corridos,
tercera ronda ante el francés Gilles Simon de Francia, 6-1, 4-6 y 7-6. En la cuarta ronda derrotó a Kei Nishikori de Japón por doble 6-4. Ahora sí, en las semifinales enfrentó al suizo Roger Federer y jugaron el argentino y el suizo el partido más largo de la historia de los Juegos Olímpicos, con un total de 4 horas y 26 minutos. Del Potro se impuso por 6-3 en el primero, el segundo set Federer ganó 7-6 y lo estiró la definición al tercero. Sin tiebreak, atención a esto, la definición se hizo prácticamente eterna. Intercambiaron juegos y llegaron a la espectacular cifra de 19-17 en favor del tenista suizo, que accedió a la final, que luego perdió con Andy Murray, que jugó local. Esta edición se disputó en Wimbledon. Sin embargo, para la torre de Tandil todavía quedaba un partido importante, que era el de la disputa por la medalla de bronce, ni más ni menos que contra Novak Djokovic. El tandilense derrotó al serbio por 7-5 y 6-4 y se subió al podio con Andy Murray y Roger Federer. Tras el partido, y esto lo digo porque me pareció interesante, un buen gesto de Federer, el bonaerense contó: estaban esperando en el podio el ganador del bronce, todos creían que iba a ser Djokovic y llegué yo. Federer me preguntaba qué había pasado y cuando le conté que gané, me dijo: qué felicidad, me pone muy contento después de nuestro partido, que había sido una batalla imperdible de ver. Y de Londres pasamos a Brasil, a Río de Janeiro, ya más cercano en tiempo y espacio. Y esta es la gesta o una de las gestas más importantes en la carrera de Juan Martín del Potro. ¿Por qué? Porque el tandilense llegó a los Juegos de Río como número 145 del mundo y ingresó en el torneo gracias al ranking protegido, luego de 6 meses de inactividad por múltiples lesiones en su muñeca. El camino y lo que terminaría siendo una epopeya se complicó aún más y le da este carácter de hazaña cuando el sorteo definió que su primer partido, su primer rival iba a ser Novak Djokovic, a quien había derrotado en la edición anterior, pero que en esta oportunidad llegaba como número 1 del mundo y por supuesto con ritmo. Sin embargo, el argentino dio el batacazo y en 2 horas y 27 minutos de juego se impuso por doble 7-6, incontestable ante el tenista europeo, que se fue llorando en la primera ronda. Luego llegaron varios partidos disputados, nada fue sencillo. Ante Joao Sousa en la segunda ronda, el portugués fue a 3 sets, también ante Taro Daniel de Japón en la ronda número 3. La ronda número 4 ganó su primer partido en set corridos ante Roberto Bautista Agut y así de España, y así llegó y se instaló en las semifinales, donde se enfrentaba a otro español, el manacorí Rafael Nadal, número 5 del mundo en ese momento y campeón olímpico en Beijing 2008. En más de 3 horas de juego fue 5-7, 6-4 y 7-6 para el argentino, que accedió a la definición. Y allí, en la final, enfrentó al británico Andy Murray, que venía de ser campeón en su tierra natal, en Londres, donde oficializó de local. Murray era el número 2 del mundo y el desgaste le pasó factura a Juan Martín, y esto decantó en la victoria del escocés por 7-5, 4-6 y 6-2, 6-2 y 7-5 tras más de 4 horas de batalla. Con esa plateada, Delpo, que se lo vio visiblemente emocionado tras cada partido, con lágrimas en sus ojos, pasó a ser el único tenista argentino en obtener más de una medalla olímpica tras el bronce en 2012. Bien, hemos hecho rápidamente, express, corriendo, el repaso de la vinculación del tenis y sobre todo del tenis argentino con los Juegos Olímpicos. Me gustaría recomendarles que se suscriban al canal, estamos camino a los 270 suscriptores, lo pueden hacer, es completamente gratis, que le den like a este video, que lo compartan si les pareció un buen contenido informativo y que estén atentos porque mañana o quizás de aquí a 2 días, pero antes de que inicie la actividad del tenis en los Juegos Olímpicos, vamos a hacer la guía para entender París 2024, con los jugadores por país, con los máximos favoritos, con cómo llegan los candidatos y repasando también las delegaciones masculina y femenina, como explicando la forma para ingresar a el evento más importante del mundo del deporte, aunque no sea así del tenis, tiene prestigio propio.
Claro que sí. Por último, quería pedirle que le den like al video y comentarles si llegaron hasta el final que estoy de vacaciones dentro de un hotel donde el acceso a Wi-Fi es casi imposible, en una habitación que no tiene aire, muerto de calor, pero dando todo para que salga este envío. Así que les pido que si les gustó, que aprecien el esfuerzo con un like, compartiendo y suscribiéndose. Y que estén atentos, activen la campanita de notificaciones porque vamos a subir, por supuesto, más contenido y vamos a estar al tanto de lo que suceda en los Juegos Olímpicos de cara a París 2024, que comienza el 27 de julio para el tenis, que es el deporte que nosotros amamos. Así que con todo esto dicho, les deseo que tengan un buen día y nos vemos la próxima.